Tenemos conectado ya desde la capital de la República a Santiago Silva, quien es el gerente de Tenemos que Hablar Colombia. Ayer en Bogotá entregaron resultados del ejercicio ciudadano bien importante que se hizo liderado por 6 universidades del país, entre ellas la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de AFIT, otras ya vamos a detallar los integrantes, la lista completa de las universidades integrantes de esta propuesta ciudadana que hizo eso, hablar, conversar y preguntarle a la gente qué tenemos que hacer y qué quieren hacer. Entre esas cosas, los colombianos en un 60% pidieron cambio. Santiago, buenos días. En Bogotá, ¿cómo amanece? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación y por este espacio. Muy contento de poderles contar sobre estos resultados. ¿Cuál es el cambio que piden los colombianos después del ejercicio, de consultar a más de 5.000 personas, de hacer más de 1.300, 1.400 actividades de conversación? ¿Qué cambio pedimos en Colombia? Hay una lista de temas que puede ser larga, pero digamos que si nos quedamos en las cosas que más pidieron los colombianos cambiar, hay 3 asuntos que son fundamentales. Lo primero es un cambio alrededor de la política. Una de las respuestas más comunes, de las conversaciones que más se dieron, fueron precisamente cómo cambiamos la política para luchar sobre todo con la corrupción. Digamos que una conversación que me fue muy frecuente, Tenemos que Hablar, fue esa conexión entre política y corrupción. Evidentemente para los colombianos hay una percepción muy negativa sobre la manera como hacemos política en Colombia, sobre la forma como se comportan los actores políticos, y hay una lista larga de ideas alrededor de cómo, mejorando el comportamiento de los ciudadanos, mejorando la manera como tomamos decisiones públicas, entre ellas por ejemplo el voto por estas épocas, podemos intentar abordar ese asunto del cambio en política y de las consecuencias que tiene sobre la corrupción. Hay otro tema en donde la gente también se planteó la necesidad de cambio y tiene que ver con la educación. Hay una propuesta sistemática, digamos, una percepción que tienen los colombianos de la educación como un buen mecanismo para lograr cambios sociales. En ese sentido, no ven solamente la educación como un asunto de acceso, de calidad, lo ven también como eso, pero también nos introducen elementos como la educación ciudadana, como la educación en ética y valores. Se están imaginando que la educación pueda lograr otras cosas más, que logre tocar otros elementos de lo que serían los retos que enfrentan los colombianos. Y finalmente, otro elemento que plantean cambiar tiene que ver con la justicia. Hay una conversación también frecuente alrededor de cómo la justicia precisamente alimenta esas dificultades que identifican en el sistema político y en la manera como tomamos decisiones públicas. Y también hay una necesidad ahí fundamental de cómo logramos cambiarla de cara un poco a esas dificultades en términos de corrupción. Entonces, un poco para redondear ahí, esa sensación de cambio, ese 60% de personas que participaron y pidieron cambio, centran ese cambio sobre todo en la forma como hacemos política y las consecuencias que eso tiene para la corrupción, en la manera como abordamos los asuntos de la educación, la posibilidad que nos da la educación de resolver un montón de cosas, y la justicia, la forma como resolvemos elementos como la justicia. Santiago, un saludo. Después de todo este ejercicio que ustedes han hecho, tan esclarecedor de lo que está pensando la gente en este momento en el país, ¿estos resultados se los van a entregar a los candidatos presidenciales? Sí, precisamente ayer iniciamos ese proceso de entrega. Algunos candidatos ya recibieron la información, estuvieron participando en el ejercicio de entrega físicamente, otros lo recibieron a través de sus asesores programáticos. Hay algunos de estos candidatos que están construyendo programas de gobierno, entonces era muy importante que contaran con esta información en este momento. A partir de la otra semana empezaremos a hacer algunos encuentros presenciales con los candidatos que no pudieron asistir, para entregarles la información, para entregarles el informe, para que puedan conocer lo que dijeron los colombianos. Esto lo hemos asumido sobre todo como una responsabilidad. Nosotros pues somos los garantes de lo que 5.105 colombianos nos dijeron en estas conversaciones, lo que nos plantearon como sus preocupaciones, los sueños, las propuestas. Hay un montón de información que está presente precisamente en este informe y en lo que estamos empezando a hacer con el análisis de la información. Y tenemos que contarle a los candidatos, tenemos que vincularlos a ese proceso. De igual manera, también desde la otra semana vamos a empezar a conversar con congresistas electos, probablemente con líderes de bancada, con algunos de los congresistas que más votos sacaron, para contarles también lo que tenemos acá. El interés sobre todo es que el otro semestre que tenemos construcción de plan de desarrollo, tanto el eventual gobierno que quede electo como los congresistas que en este momento están en el Congreso
tengan muy presente y puedan también hacer uso de esta información y de esto que nos propusieron los colombianos en la construcción de ese plan de desarrollo. Santiago, en medio de ese panorama de un poco de tristeza, donde se piden cambios a la política, a la justicia, entre otros, ¿hay algo que los colombianos queramos conservar y proteger? Sí, quizás uno de los capítulos más bonitos de todas las conversaciones es que pues hay una posibilidad de hablar sobre mantener y mantener ante todo habla de cuidado, cosas que nos gustaría, que creemos que están en riesgo por alguna razón y que nos gustaría que permanecieran más o menos como están. Ahí, digamos, hay como dos titulares que son muy importantes. Hay uno que tiene que ver con la protección del medio ambiente, la biodiversidad y la identidad cultural. Algo que encontramos muy interesante es que los colombianos asocian la biodiversidad, digamos, los asuntos medioambientales, un poco la riqueza natural del país con asuntos de identidad nacional, digamos, lo asocian como parte de la diversidad cultural, como parte de la manera como nos vemos como colombianos. Entonces creemos que ahí no solamente hay digamos, un hallazgo interesante, sino que también hay una oportunidad muy valiosa de conectar temas de nuestra forma como nos vemos como colombianos precisamente con la protección del medio ambiente. Y lo segundo que los colombianos plantearon para proteger es la constitución política. Y también nos llamó mucho la atención porque incluso cuando nos daban argumentos de por qué protegerla, pues hay varios argumentos alrededor de las oportunidades sociales, alrededor de la igualdad, la inclusión, la democracia, pero también aparecieron varias personas que nos hablaban de la Constitución como parte de la cultura colombiana, como un elemento que también define la forma como nos relacionamos entre nosotros, que define la forma como nos vemos entre nosotros. Encontramos una valoración bastante positiva de la Constitución y creemos entre ellos, incluso lo incluimos de esa manera en nuestro informe, que es un mandato a los candidatos en este momento y es la protección de la Constitución como las reglas de juego común que reconocen los colombianos. Entonces, sí, los colombianos también reconocen cosas que quieren cuidar, cosas que les generan alegría además, y particularmente eso, la diversidad cultural, la biodiversidad y en este caso la Constitución. Qué interesante ese resultado, especialmente ligado a la protección y a la apropiación de la Constitución como un elemento clave de la cultura y la sociedad colombiana. Santiago, antes de seguir con usted, de la pregunta de Juan, de la pregunta de JJ, hoy precisamente en nuestra sección La Opinión, todos los días consultamos a nuestros televidentes y a nuestras audiencias en las redes sociales, pues hacemos una pregunta que tiene que ver, revisemos cómo va la opinión y leamos un poco de lo que dicen los televidentes, la opinión. Muy cercano a este ejercicio de Tenemos que hablar Colombia, a propósito de este diálogo, ¿cuáles deberían ser las prioridades del próximo presidente de la República? Y dimos tres categorías, tres posibilidades de respuesta. Revisemos en Facebook. Andrea, por favor. En Facebook, Felipe, por la opción A, Educación y Cultura, 46%, y por la opción B, Paz y Corrupción, 54%. Vamos a continuar con la siguiente red social, Twitter. 40,9% se va por educación y cultura y 59,1% por paz y corrupción. Bueno, vamos a ver en Instagram cómo está la opinión. El 63% dice que es educación y cultura y el 37% paz y corrupción. Solo en Instagram esa balanza se va hacia educación y cultura. En las otras redes, en Twitter y en Facebook, pues hay mayor inclinación a responder la opción B, paz y corrupción. ¿Qué dicen los televidentes, Jota? Hay algunos comentarios. En Vigadeño Felino dice que se tiene que motivar y cambiar el modelo educativo obsoleto, que no es justo ser laboratorio educativo. Y también dice don Jorge Duque que es indudablemente la educación la que redundará en bajar la corrupción y por ende aportará más a la cultura. Vamos a leer a Sandra J. Salazar en Facebook. Dice, la educación y la cultura son dos ejes fundamentales. Sería bueno que los candidatos en sus debates hablaran más de esas propuestas y no dedicarse a desprestigiar a sus contendores. Nos dice Alberto Correa, los 4 temas son muy importantes para el próximo presidente de Colombia en un país de desigualdad social y falta de oportunidades. Juan. Sí, @Esteban Gómez dice, tuve el placer de participar en esto y siempre sostuve que todo, en resumidas cuentas y al final, termina siendo problema de falta de educación. Santiago, a la luz del ejercicio, ¿cómo ve estas respuestas y estos conceptos de los televidentes de Consejo de Redacción?
Creo que muy conectados, pues hasta participantes nuestros estuvimos ahí, entonces también tiene mucho sentido. Ahora, me llama la atención la diferencia entre redes sociales en la proporción de las conversaciones. Creo que nos da cuenta un poco también de las audiencias que se van moviendo en cada red social. Nosotros los jóvenes siempre opinamos distinto en Instagram. ¿Ya se da cuenta? Pero esta es una pista interesante porque también nos plantea algo, y es que mediante nos movemos con ciertas variables encontramos diferencias interesantes. Un ejemplo sobre eso es que los niños, tuvimos en la conversación un grupo de niños desde los 8 años participaron más o menos 483, 84 niños, niñas y adolescentes, y en ese segmento, en ese grupito de población, a diferencia de todos los demás, fue en el que más se conversó sobre medio ambiente y biodiversidad. Digamos que para los niños, niñas y adolescentes es absolutamente prioritario, para los adultos no lo es tanto, digamos que está más bajito en las conversaciones. Entonces uno empieza a ver que con diferentes variables y en diferentes espacios, pues los temas pueden verse un poco modificados. Yo lo veo muy consecuente, precisamente nosotros lo que encontramos fue... sobre todo en esos comentarios que leían, esa conexión que las personas hacen entre la educación y otro montón de cosas. Entonces, la educación como la posibilidad de generar oportunidades laborales, la educación como la posibilidad de mejorar los comportamientos ciudadanos, la educación como la posibilidad de combatir la corrupción. Y de alguna manera nosotros como universidades eso nos interpela mucho, pues nos pone mucha responsabilidad. Obviamente hay un montón de personajes más que están involucrados, pero particularmente asumimos eso como una tarea fundamental de cómo la educación precisamente puede cumplir un poco esas expectativas, esas promesas que están en la cabeza de los colombianos. Santiago, el mero nombre tenemos que hablar. Ya hablábamos con Felipe, precisamente comentábamos con Felipe y Paula que el mero ejercicio del nombre tenemos que hablar es un acercamiento. Es que en un país donde no se habla no pasa nada, donde un candidato o precandidato presidencial no habla con otro porque dice un comentario, hay que sentarse a hablar. Y frente a este ejercicio que es tan valioso, ¿quiénes están detrás de esto? ¿Qué universidades? ¿Quiénes patrocinaron? ¿Cómo es el ejercicio? Porque esto es una infraestructura grande, y ¿quiénes están detrás de esa experiencia de tenemos que hablar? Somos 6 universidades. Está la Universidad de AFIT, está la Universidad de los Andes, la Universidad del Norte, la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander y la Universidad del Valle. Y nos acompañan también la Fundación Ideas para la Paz y el Grupo Sura. Esos somos, digamos, los 8 responsables cotidianos, constantes de todo este proceso. Tenemos además una lista de aliados y organizaciones que apoyan, que suman más de 40 organizaciones sociales, empresas, fundaciones, otras universidades, que nos ayudaron también durante los meses de conversación a convocar, a movilizar esta iniciativa y esta convocatoria, a que precisamente llegáramos a los territorios que queríamos llegar. Entonces es un esfuerzo conjunto bastante amplio que busca precisamente, que buscó sobre todo durante las conversaciones que mucha gente pudiera estar, y que en este momento pues queremos un poco sobre ese conjunto de personas y ese conjunto de instituciones permitir que esta información llegue precisamente a los candidatos. Creemos que es fundamental que ellos escuchen esto, que lo lean, que lo revisen, que lo incluyan ojalá en sus planes de gobierno y que lo tengan muy presente en los debates. Santiago, muchas gracias por atendernos esta mañana desde la capital. Tuvimos dificultades para conectarnos, pero bueno, lo pudimos hacer y compartir estos minutos para hablar de este insumo que usted tiene toda la razón. Ojalá esto llegue a los candidatos a la presidencia de la República, a ver si cualificamos este debate que ha estado bastante flojo de cara al cargo más importante de Colombia. Gracias, Santiago. Un feliz día. Muchísimas gracias. Que estén todos muy bien.